javefitness.com, con buen humor abrimos hoy el programa, porque a mal tiempo hay que poner buena cara. Correcto. Y hoy vamos a hablar de la comida de los hospitales. Si nos da tiempo el otro tema también, pero vamos a hablar de... Oye, vamos a hablar primero de esto. En el tiempo de saludable, hablar de la comida en los hospitales cuando debería ser por concepto sanísima, ¿verdad? La comida en un hospital debería ser saludable. Bueno, pues cuidado con esto. Venga, cuando quieras, empieza. Bueno, pues la noticia esta surge de que desde hace pues un tiempo, con el tema del Real Food y del movimiento de Carlos Ríos, pues también ha habido un poco de controversia tal con el tema de las comidas en los hospitales, porque como muy bien has introducido, pues al parecer no son tan sanas como uno puede llegar a pensar, ¿no? Uno dice, bueno, pues a mí si me ingresan en el hospital porque me sucede lo que sea y eso, supongo que la comida que me estén poniendo allí sea sana. Bueno, pues resulta que no es tan sana. Entonces, vale que sí que es cierto que nosotros con el concepto que tenemos de la comida de los hospitales, pues es que no es que sea muy rica, ¿no? Pero bueno, el tema de que sea rica o no sea rica, pues no es tan importante, pero el tema de que sea sana o no sea sana, pues es bastante importante, ¿no? Entonces, por una parte está el tema de las máquinas de vending que hay por los propios hospitales, que es muy curioso, que dentro de un propio hospital, porque bueno, en otros sitios privados y demás, pues las máquinas de vending pues pueden tener cosas sanas o insanas o lo que sea, pero en el hospital es curioso que lo que más haya pues sean también productos ultraprocesados y que lo que más te cueste sea encontrar algo que realmente sea saludable, en plan pues unos frutos secos naturales o tostados o algunas piezas de fruta que también se pueden vender en las máquinas de vending. Bueno, en general entonces, en ese sentido, pues eso, que se ofrecen muchos productos ultraprocesados para cualquier tipo de persona en las máquinas de vending. Pero es que luego está el tema de la comida que se le da a los propios pacientes. Entonces, al parecer, después de haber analizado varios hospitales, pues se están dando bastantes ultraprocesados a los pacientes, que incluso pues alguien que, por ejemplo, haya podido ser recién operado de algún tipo de patología cardiovascular, pues de repente ves que en la alimentación pues les incluyen bastantes galletas azucaradas o otros productos que no son para nada saludables. Entonces, en la noticia que nosotros hemos tenido aquí en cuenta del medio analizaron el Hospital de la Princesa, que bueno, en general básicamente es que es un sitio público, que la comida no depende de ningún tipo de entidad privada ni nada por el estilo, pero vamos, que esto sucede en más hospitales. O sea, han puesto este ejemplo, pero esto sucede en la mayoría de los hospitales que hay aquí en España. Entonces, los menús están supuestamente hechos por endocrinología, nutrición y dietética y cocina, y bueno, lo que se analizó fueron pacientes con dieta basal, que básicamente son pacientes que no tienen ninguna pauta específica, pues yo qué sé, por ejemplo, por ser diabéticos o algo así, ¿no? Sino son dietas normales para pacientes que no tienen ningún tipo de patología a nivel de alimentación ni nada por el estilo. Entonces se analizó y lo que se vio era que había muchísimos alimentos superfluos, sobre todo lo peor era, bueno, se dividían en 4 comidas, que eran desayuno, comida, merienda y cena, y las peores eran el desayuno y la merienda, en el que metían sobre todo cacaos solubles, que eso es más del 70%, es realmente azúcar, zumos industriales, mucha bollería, y además era muy curioso porque separaban el tema de las galletas de la bollería industrial cuando realmente también son lo mismo. Entonces, en el tema de los desayunos y las meriendas, pues no eran para nada saludables. Y luego, con el tema de las comidas y las cenas, había la opción que se daba de pan era siempre pan blanco, que bueno, una posible mejora pues era que se pusiera pan integral, y luego también lo peor que había era que en los postres siempre había 3 opciones que eran completamente para nada saludables. Procesadas. Sí. Bueno, déjame que, por ejemplo, muestre mi sorpresa cuando veo aquí en una de las partes del menú del Hospital Universitario de la Princesa, calamares en tempura fritos. Eso sí, acompañados de lechuga. Entonces, quiero decir, el problema que yo veo en todo esto, José Alberto,
Y si ves al lado pone pescado rebozado, también en la derecha de la cena. O sea, sí. Yo lo que veo en todo esto es que, al margen de que es verdad que no hay distinción entre lo saludable y lo ultraprocesado, no lo distinguen de ninguna manera, es que el miedo que me da, y lo estoy viendo aquí, fíjate, es un miedo que me da que ya está escrito aquí, que no lo había leído. Claro. El miedo que me da es que, ¿sabes lo que voy a decir, no? No es lo que sirvan allí, que también. Claro. Es que después se copie el modelo que supuestamente es saludable porque nos lo dan en el hospital y lo exportemos para nuestra casa. No, es que me lo dieron en el hospital y esto es buenísimo, ¿no? Eso es lo que concluye esta noticia y tiene toda la razón del mundo, en el que dice que, claro, lo peor no es, ya esto es malo, pero lo peor es que todos los pacientes que reciben todo esto dicen, pues si me están poniendo todo esto en el hospital, pues yo puedo comer todo esto en mi casa, que será sano. Entonces, claro, ese es el problema con el que nos encontramos, que no es menor que el propio problema de la propia comida que le están poniendo aquí. Entonces, pues es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, al final de la noticia concluyen, al final, pues lo que nosotros estamos diciendo siempre, que es evitar los productos azucarados, los productos ultraprocesados. Y luego dice aquí una cosa que me resultó bastante llamativa con respecto al siguiente tema que queríamos tratar hoy, que es que pone que prioricemos las frutas frente a los zumos, y luego también dice, como está hablando sobre todo del desayuno y la merienda, que era lo peor, pues dice también que se priorice el echar aceite a la tostada en lugar de mermelada y que, por supuesto, que más verdura. Es lo que dice con respecto a lo que suelen ofrecer los hospitales. Ahora que me hablas de zumos, lo hemos hablado, que sí nos da tiempo, tenemos 3-4 minutillos. Vale. Sobre el tema de los zumos o la fruta entera, ¿no? Hemos abogado siempre por el consumo entero de la fruta por muchas cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? Bueno, en primer lugar, el tema de los zumos, la primera diferenciación sería zumo natural de zumo industrial. Ahí no hay duda ninguna, es decir, de lo industrial hay que huir siempre, con lo cual siempre va a ser muchísimo mejor una opción, un zumo natural que un zumo industrial, y por supuesto los industriales pues van a tener además pues azúcar añadido y demás. Con respecto al tema de si mejor la fruta entera que en zumo, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero bueno, como va también acorde un poco con lo que ha salido aquí, pues el por qué pues son varios. Por una parte, se obtiene más fibra con la fruta entera, tienes menos picos de glucosa, te sacias antes, con la fruta te sacias antes que con el zumo. O sea, con el zumo, lógicamente, tú te vas a tomar un zumo y vas a seguir teniendo hambre, y con la fruta, pues te tomas una pieza de fruta y posiblemente se te quite el hambre o lo que tengas. Luego también estamos metiendo un mayor número de calorías en un zumo, porque para hacer un zumo, por ejemplo, de naranja, pues igual tenemos que exprimir 3 o 4 naranjas, mientras que tú te tomas 3 o 4 naranjas y acabas muchísimo más lleno que con el propio zumo. Entonces, bueno, esas serían las diferencias principales que hay entre tomar la fruta entera o en zumo. Opción, estoy viendo aquí, triturarla entera con su pulpa y con su todo, que esa es una opción si nos gusta triturada, ¿no? ¿Y es mejor entre horas o con las comidas? ¿Cómo ves tú el consumo? Bueno, ahí realmente lo que a cada uno le venga mejor. Eso también es otro mito que se hablaba, de que si es mejor tomarla antes, si es mejor tomarla después, separado. Realmente da igual. A ver, una estrategia que hay, por ejemplo, para personas que lo que quieren es perder grasa, es tomarla antes de la comida, porque como la fruta tiene un poder normalmente muy saciante, si la tomas antes de la comida, pues yo que sé, media hora antes o lo que sea, cuando luego te vayas a poner a comer, pues en principio te va a entrar menos comida que si la dejas para el final. Pero vamos, que es simplemente por una opción de una estrategia más que otra cosa. Entonces, ¿cuándo tomarla? Cuando a uno le apetezca realmente. Muy bien, José Alberto, pero si se puede entera, mucho mejor. Sí, por Gracias, supuesto. Compañero. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Bien. Venga, un abrazo. Chao, adiós.